Sí. Y aquí estamos de vuelta. Los martes son de los Economonstruos y todo el mundo lo sabe. Qué maravilla tener aquí al elenco completo, señores, de los Economonstruos. Hey, José Alfredo Guerrero, Rafael Espinal, coordinador director de la Escuela de Economía del INTEC, y aquí Héctor Guiliani Curi, con esta mano mejor. La verdad que estar entre Economonstruos hace que uno se sienta como bien respaldado. Y me han dicho que Rafael viene con esa lengua afilada. El equipo completo. Yo a José Alfredo hacía mucho que no compartía el programa con él. Sí, hoy vamos a compartir un programa bien afilado. Afiladito. Me dijeron que había que arrancar con el profesor Rafael, que ese fue el que vino más afilado. Me tienen que prestar una corbata. Señor, es que estamos en visa. Vamos a ver, ¿qué está pasando con este escenario económico? Tantos cambios internacionales, el tema político que tanto hemos debatido aquí. Vamos a arrancar con el profesor Rafael Espinal, por favor. Díganos usted, ¿qué opinamos de la economía? ¿Qué hay que decir que sea importante? Mira, lo primero que hay que opinar es que el presupuesto del 2020, como se llama, es un presupuesto que se estaba conociendo en la Cámara de Diputados justamente en el día de hoy. Ese presupuesto del año que viene, digamos, es el indicador de lo que debería ser la economía el año que viene. Y en los últimos años eso es una ficción. El presupuesto es un bulto. Un bulto allá una antimovimiento. ficción, algo que se lleva al Congreso, se presenta. Pero cada año, a final de año, se presenta un presupuesto complementario para legalizar el incumplimiento del presupuesto que se lleva al Congreso cada año. Y que probablemente se sabía que no se iba a cumplir desde el inicio. Se sabía. Por ejemplo, el del año que viene es un presupuesto que está sobreestimado en los ingresos, igual que ocurrió este año. Los ingresos estaban sobreestimados, entonces presentan un déficit menor al déficit que se produce cada año. Y sin embargo está aprobado ya ese presupuesto. Sí, ese es un presupuesto. Entonces los diputados no revisan detalles, así no se asesoran de economonstruos. No, pero ¿qué ocurre? Que el año que viene el resultado electoral no va a tener un Congreso completamente respaldando al Ejecutivo. Va a ser un Congreso muy dividido. Variopinto. Porque están las fuerzas del PLD, están las fuerzas del PRM, están las fuerzas la Fuerza del Pueblo, que ya es un partido con cierto grado de fortaleza y que va a tener algún número importante de diputados. Y hay una serie de aliados que tienen los grandes bloques que van a tener también una participación en las decisiones. Entonces va a ser el año que viene va a ser un año muy complicado en términos de la política económica dominicana. Y el presupuesto que este año parecía que se iba a aprobar de una manera rutinaria, con la división del PLD se ha también un poco complicado. Yo pienso que los presupuestos deben ser más sinceros. Más sinceros. Claro, porque ¿para qué hacernos esa...? Claro, este año, por ejemplo, el déficit proyectado era 75.000 millones de pesos. Terminó con 100.000 millones en el presupuesto complementario, una diferencia de 25.000 millones. Tú me dices, bueno, pero... Más de lo que se proyectaba. Pueden haber diferencias, pero un margen de error mínimo, pero no un margen de error que representa un monto significativo del presupuesto. Claro. Eso hay que cambiar. ¿Por qué se decide hacer vamos a decir, esta aleveco, ¿cómo se dirá? Este amaraco, digamos, en buen dominicano, de crear una expectativa sobre un presupuesto que se sabe ya por historia que no se va a poder complementar o seguir, complementar, digamos? ¿Qué dice José Alfredo? Bueno, yo no estoy tan seguro que sea así, como una forma de... como que sea realmente para mí son... ¿No hay nadie beneficiándose de asumir un presupuesto que realmente está no, para mí son falseado, estimaciones, digamos, que realmente muy optimista? Se pueden caer por optimistas, pero
no veo mucho el beneficio que le saca de tú tener un presupuesto que se equivoque. Y realmente la parte constitucional está ahí para hacer este arreglo. Entonces, es ineficiencia, José Alfredo, digamos. No, o sea, es si no es la intención. los pronósticos son pronósticos. No, pero José Alfredo, por ejemplo, los recursos que se relaje. dedican al sector, que estiman del sector eléctrico, siempre están subestimados un 50, un 60%. Entonces, en la parte de la transferencia. Sí. Mira, yo lo que no entiendo es, por ejemplo, si el PRM y el mismo, ¿cómo es? La Fuerza del Pueblo. La Fuerza del LFP. Pueblo están pensando en ser gobierno. Lo que tú acabas de decir es que el año que viene, el gobierno que entre no va a tener recursos para terminar el año. ¿No, verdad? Eso es lo que tú estás diciendo. Entonces, yo lo que no me explico ¿por qué no juegan su papel? ¿Por qué ahora no buscan la forma de que el presupuesto se sincerice desde este momento y juegan un papel de oposición? Además, por ejemplo, tú has visto en los tweets de un prominente dirigente del PRM tuiteando de que no van a pagar deuda, de que no compren la deuda del gobierno. Pero eso se calmó ya. Bueno, pero eso es una realidad, pero entonces al mismo tiempo entran en esa farsa de un presupuesto que eventualmente va a tener que financiarse con un 125% del déficit proyectado. Sería propiamente político, pero entonces el problema es que la política se sustenta en la mentira, porque si tú dijeras, ese es el gran problema, o sea, es una medida política, cómo vamos a asumir el presupuesto de acuerdo a las presiones que tenemos y a las necesidades que tenemos de solventar crisis o posibles situaciones. Bueno, pero Lili, te está diciendo dos cosas, te está diciendo que ellos van a hacer lo mismo después de estar criticando el endeudamiento del gobierno. Y segundo, de que ellos en realidad le importa un bledo si el país se endeuda o no. Es complicado. El punto fundamental del presupuesto, y eso yo siempre lo he sostenido en el tema de la deuda, que el escenario es ahí. O sea, porque el Ejecutivo presenta un presupuesto, el Poder Legislativo tiene la potestad de aprobarlo o no. Entonces, el momento de hacer la propuesta de las alternativas al endeudamiento son ahí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Entonces, hay que tiene que plantearlo. Pero realmente, en el presupuesto hay que entender a los diputados y a los senadores. Cuando llega el libro del presupuesto como ese tamaño, cuando eso le llega a un diputado, lo primero que hace no es ver el problema del endeudamiento, si es sostenible la deuda o no. Lo que va y lo que haríamos también todos nosotros si fuéramos diputados o senadores, es ver qué obras públicas hay para mi provincia. Qué carretera me van a hacer, qué cosas me van a hacer. Sí. O sea, ese es en lo que se gasta el tiempo en el presupuesto. No realmente en diseño de política. Analizarlo como en una macroesfera. Es que faltan economonstros ahí analizando eso, seriamente, porque no lo podemos ver en función. La mate Falfán me la van a hacer mi escuela, me la van a hacer mi cosa. O sea, la dinámica es otra. O sea, realmente para el presupuesto tiene que ser ya a nivel de otra cosa. Pero a nivel de esa... Mira, no es solo la aprobación, porque bueno, la aprobación, como te digo, es una ficción, se aprueba un presupuesto. El problema del presupuesto es que la ley de presupuesto y gastos públicos no implica que los gastos presupuestados haya que cumplirlos. Hay que cumplirlos si los ingresos se cumplen. Si los ingresos son menores, pues naturalmente tú tienes que recortar el gasto, pero aquí no se recorta el gasto, sino que se sigue gastando como si los ingresos van a hacer lo que proyectaron. Van a hacer lo que proyectaron y un poquito más. Entonces al final el déficit programado se hace mucho mayor. Claro. ¿Por qué? Porque es como que tú en tu casa programes gastar 100,000 pesos, pero tú calculas que van a entrar 100,000 pesos. Si entran 80, tú tienes que bajar. Hay que buscar 20,000 prestados y ya lo gastaste. O bajar los gastos. Claro. Pero entonces no, tú subes a 120. Entonces el déficit se vuelve de 40,000. Claro. Y eso es lo que está pasando. Y después lo legalizan con un presupuesto complementario que no es más que aprobar nueva deuda. Pero ¿será para que se vean bonitos los números? Pregunto yo. O sea, porque cuando se está proyectando, presupuestando, vamos a decir que los ingresos son tales o cuales, que de hecho ellos probablemente, las autoridades, la gente competente sabrá, porque hay un comportamiento histórico y un crecimiento porcentual de un año a otro que no va a variar significativamente, digo yo, al menos que no sea
soñando despiertos, tú sabes, o sea, lo veo tan ilógico, tan infantil en Bueno, cierta forma. en este caso es para que se vean bonitos los números. Sí, porque para que se vean bonitos. Sí, para o que no maquillaje. se vea. Tú tomas el caso de, por ejemplo, de la deuda del sector eléctrico, de la distribuidora. Esa es una deuda comercial que se incurre cada año, pero eso no lo incluyen en el presupuesto. Entonces, bueno, ahora incluyeron 20.000 millones por lo de, pero tenemos básicamente años de gobierno en que esa deuda está fuera intencionalmente para que los números se vean bonitos. Un bajo déficit, pero al final del año, entonces... Como si hubieran unos accionistas que tú quieres que entiendan que la cosa va bien, pero lo que no sabemos cuáles son los Lo que pasa es accionistas. que también son empresas deficitarias, entonces si tú de entrada reconoces, no, pierdan tantos millones. No, José Alfredo, pero tú nada. tú sabes, Majo, tú tienes una idea, si cuando tú vas a suministrar una cantidad de electricidad, tú tienes tantas pérdidas, lo único que te va a cambiar la ecuación es si los precios del petróleo se disparan o no. Confía que va a llover más, Pero, sí, pero básicamente, sistemáticamente el presupuesto del sector eléctrico lo subestima. ¿Cuál sería el impacto de un cambio de gobierno de cara a estas elecciones del 2020? No solamente a nivel congresual, que ya sabemos que va a estar ese congreso, que ya no va a ser mi congreso, ni congreso de nadie, que es un congreso de todo el mundo, fantástico, pero asumamos que haya un cambio de gobierno, que gane un PRM, la Fuerza del Pueblo, asumamos que la oposición gane. ¿Qué pasa con esta estructura presupuestaria y con esos controles que se asumen? Porque hay alguien que tiene el control, que cuando la cosa no da, busca dinero en otro sitio. O sea, hay una gestión detrás de esa presupuestada, Bueno, de ese presupuesto, de pienso esa que proyección. Si gana la oposición, va a tener un serio problema fiscal al otro día de tomar juramentación, porque el gobierno difícilmente se someta al presupuesto durante la campaña. Yo creo que la campaña va a estimular a un gasto mayor del presupuestado. Entonces, Que el próximo lave los platos. El próximo que lave los platos. Y si gana la oposición, pues que lo lave Mejor bien lavado. Ay, o Dios que mío. se enfrente a una situación fiscal muy difícil que lo obligue a acudir a nuevo financiamiento para saldar esa brecha. Y eso, naturalmente, yo creo que si el gobierno se ve en una situación muy difícil electoral, va a estimular el gasto progresivamente en los meses finales de la campaña. Y si no hay un cambio de gobierno, entonces, ¿qué sucedería Pero con si hay eso? un cambio de gobierno, para seguir la misma pregunta, para mí una de las cosas que se puede ir pensando ya es un acuerdo con el Fondo Monetario. Yo también creo Eso eso. sí. Mucho. Ey, ¿están de acuerdo en algo? Aquí Estamos de acuerdo. Exacto. Esto Que no no baje está la de acuerdo. tasa. Esto no Yo está no de creo acuerdo. que Aquí hay un haya- problema cuando Eso sería- coinciden. eso sería muy- Yo muy no positivo, creo que ¿no? haya necesidad de un acuerdo con el Yo Fondo sabía que él iba a Monetario decir que no. Internacional. No, pero hay que bajar esa tasa de esos intereses, La ¿no? situación fiscal, es que la República Dominicana no tiene, los mercados internacionales ven la República Dominicana favorablemente y la República Dominicana se endeuda a una tasa aceptable. Exacto. Y tenemos crédito, Pero nos el dan riesgo, crédito. el riesgo político que se pone en los bonos soberanos siempre tiende a señalar el discurso antideuda de la oposición. Mira, que ha cambiado un poco. Mira gracias una a Dios. Ya no cosa, tenemos que Jorge Alfredo, despedir, si ajá, tú 30. ves cuando el PRD tenía control de la Cámara de Diputados, que estaba Pacheco, ahí se aprobaban los préstamos como si fuera el PRD que estaba Sí, en el poder. y así lo dejamos porque nos dicen y que no bye va a bye. cambiar. Bueno, ya oyeron los economontos que vinieron a desahogarse. Vamos a organizarnos con ese presupuesto que ya la gente está aprendiendo de economía, gracias a Lili en CDN y a los economontos. Ya la gente no se compra mentiras. ¿Qué dice de eso, Rafael? No, este es el Ya no programa lo que compramos. aclara todo. Gracias, José Alfredo Guerrero, Rafael Espinal y Héctor Guillani Curi, los economonstros. Y mañana aquí nueva vez su cita obligada.